Bueno, eh, buenas tardes, buenos días allí, buenas tardes desde España. Me llamo José Luis Pérez Carmona y soy el Content Manager de la empresa Liceum VR. Hoy estaremos yo y mi compañero Fernando Olea presentándoles esta exposición. Se llama La realidad virtual en la educación, o cómo usar la realidad virtual para apoyar la educación del futuro. Las TIC en educación. Como todos sabemos, la tecnología de la información y la comunicación es algo esencial en la educación. Digamos que podía ser algo accesorio en su día, pero ahora es algo que sabemos que está, que ha venido para quedarse y que tenemos que empezar a utilizarlo como, como podamos para afrontar esos retos que tiene la educación y que tiene el futuro. Pero ¿por qué? ¿Por qué debemos utilizar estas tecnologías, estas TIC? Pues por razones pedagógicas. En primer lugar, hay un cambio de paradigmas, tanto en la educación como en la sociedad. Si pensamos cómo vivimos a día de hoy, no tiene nada que ver con cómo vivíamos hace 20 años, 30 años, etcétera, etcétera. Solo pensemos en cómo nos comunicamos con las otras personas, en cómo afrontamos los problemas que tenemos, en cómo nos relacionamos con el resto. Todo ha cambiado ese paradigma. Entonces es una razón para tener que utilizarlas. Por otro lado, además de eso, buscamos unos medios que faciliten el acceso al conocimiento, rompiendo las barreras, por un lado, sociales, como hacer que la educación llegue a más partes, y por otro lado, las barreras intrínsecas al aprendizaje. O sea, cómo romper esta abstracción, buscando la experimentación en la educación y no volviendo o no manteniendo los mismos medios y los mismos estilos que teníamos hace 40, 50 años. O sea que tenemos que romper con eso. Pero es que además hay otra cosa importante. El mercado laboral a día de hoy exige de sus trabajadores que estén a la última de la tecnología, que sean capaces de afrontarlo, que sean capaces de, bueno, digamos que sean nativos, nativos digitales y sean capaces de utilizar estas nuevas técnicas para el día a día el día a día en sus empresas. Pero las TIC tienen unos retos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, tenemos que ofrecer unos contenidos adecuados a la edad del alumnado. No podemos desarrollar unas TIC maravillosas sin tener en cuenta el proceso en el que está cada uno de los niños y niñas en el sistema educativo. Pero además tienen que estar alineados con el currículum, de manera que nos aseguremos que hay unos conocimientos mínimos compartidos. No podemos crear experiencias muy bonitas que no tengan nada que ver con lo que desde las altas instancias educativas se ha pensado que debe ser la educación. Pero es que además hay una cosa que tenemos muy en cuenta desde el ICNVR, que tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología. Podemos utilizar tecnologías que se llevan utilizando en el mercado durante años, pero esa tecnología ya la utilizan los niños y las niñas en su casa. Necesitamos todavía buscar esa tecnología, necesitamos que cree ese efecto wow que se habla mucho, el efecto de esto me interesa, esto me motiva, quiero seguir con esto. No quiero utilizar algo que ya conozco mucho y por la que he perdido la motivación. Así que para ello hoy vamos a hablar de la realidad virtual inmersiva en la educación. Todo el mundo más o menos conocemos qué es la realidad virtual o nos suena. Algunos la hemos podido experimentar, pero vamos a hacer un pequeño paseo por ella. Bueno, la realidad virtual inmersiva, vamos a hablar, porque existen las realidades virtuales de mundos virtuales en computadoras donde yo tengo un personaje y interactúo, pero la realidad virtual inmersiva consiste en crear unos entornos en los que la persona que los utiliza es un entorno virtual completamente en el que nuestros sentidos los confunden con la realidad, nos hacen pensar que estamos viviendo en un entorno diferente. La realidad virtual nace en la década de los 60 aproximadamente, pues como pueden ver en esta imagen tan interesante, con unos dispositivos no muy fáciles de utilizar y evidentemente muy caros. Pero ya en la década de 1990 empieza a utilizarse más en la educación superior, en las universidades. Pero en los últimos 10 años aproximadamente, las grandes compañías
se han dado cuenta de varias cosas. Una, de que esto es un mercado en el que hay que invertir. No solo porque queda muy bonito, sino porque se están dando cuenta de que este puede ser que sea el siguiente paso al tipo de relación que vamos a tener para comunicarnos. Porque hay una cosa interesante cuando nos comunicamos, es podemos estar lo más cerca posible. Y cada vez se está apoyando, se está investigando más en ello. ¿Quién sabe si esta conferencia en unos años no las estaremos todos haciendo en un entorno virtual con nuestras gafas de realidad virtual? Tiene ciertas características la realidad virtual inmersiva. Es importante que contemos algunas de ellas. La realidad virtual inmersiva tiene un entorno que simula la realidad en 3 dimensiones. Cuando tenemos una pantalla vemos todo en 2 dimensiones. Normalmente nuestros teléfonos, alguna cosa en el cine sí habrán podido ver, pero las 3 dimensiones generan esa sensación de realidad, de estar en un entorno más natural. Eso es uno de los factores muy importantes de la realidad virtual. Otro de ellos es la visión en 360 grados. Con la realidad virtual inmersiva, nosotros miremos donde miremos, vamos a ver un entorno diferente. Este entorno puede ser en el espacio, debajo del agua, en una selva, dentro de en un enlace químico, cualquier cosa que podamos ver y podamos estar mirando donde miremos, estaríamos viendo una imagen que no se cortase, o sea, que simulara nuestra realidad de verdad. Por otro lado, existían hasta hace poco lo que se llamaban los 3 grados de libertad en la utilización de las gafas de realidad virtual. Y les explico en qué consiste. Los 3 grados de libertad, si yo tengo esta pluma, yo puedo, con los 3 grados de libertad, yo podría girar mi cabeza así, de esta manera, o de arriba a abajo. Pero ¿qué es lo que hacen los 6 grados de libertad? ¿Qué es lo que se está utilizando últimamente? Es que permite ver los objetos exactamente como yo los vería si ahora mismo, como lo puedo ver, puedo acercarme al objeto, puedo mover mi cuerpo y puedo mirarlo por encima y por debajo. Entonces, esto nos da una sensación de realidad mucho más grande. Y por último, uno de los avances más importantes que se ha hecho prácticamente hace nada y que ha sido desarrollado y ha puesto a la disposición de los programadores hace poco, es el hand tracking. ¿En qué consiste el hand tracking? Hasta ahora lo que se utilizaban eran dispositivos. Podemos pensar en mandos, imagínense de una PlayStation o un mando como este. Dispositivos que son interesantes o incluso guantes, como habrán podido ver. Pero esta tecnología, ¿qué nos permite? Nos permite que las gafas con unas cámaras que tienen colocadas en, digamos, la parte delantera, nos permiten interactuar con nuestras manos, que capten que haya un rastreo de nuestras manos y con esto podamos podamos agarrar los objetos virtuales que están en esta realidad virtual, cosa que hace que el entorno y la interacción con el medio sea mucho más natural. Hemos estado desde el Liceo VR muy interesados en los distintos estudios universitarios, académicos científicos, y cómo se ha estudiado los beneficios que aporta la realidad virtual inmersiva a la educación. En primer lugar, hay una cosa muy interesante. La realidad virtual nos permite acceder a entornos a los que si no sería muy difícil de llegar. Pongamos, por ejemplo, este señor que está en este volcán. Podríamos incluso introducirnos dentro del volcán o dentro del centro de la Tierra, pero se nos ocurren otras cosas, como podríamos estar explorando los océanos, podríamos estar en condiciones en las que de manera natural es imposible alcanzar y llegar. O podríamos llegar a entornos que sí existen, pero que es muy costoso llegar o que están muy lejos. Sabanas, círculo polar ártico. Y podríamos incluso reflejar situaciones que no se pueden vivir. Pongamos la falta de gravedad, la ausencia de gravedad en la que los objetos, digamos que en cuanto los movemos, llevan una trayectoria porque no hay ningún
tipo de nada que los pare, ¿no? Pero también podemos incluso llevar a los usuarios de la realidad virtual a lugares que temporalmente ya no existen, por ejemplo, llevarlos a otras épocas. Por otro lado, la realidad virtual se ha estudiado que aumenta la motivación. ¿Por qué? Porque estos entornos virtuales impresionan los sentidos, atraen la atención y aumentan la satisfacción de la persona. Como decíamos antes, esa sensación de estoy viviendo algo real es lo que de verdad impresiona. Y todos sabemos, yo como maestro, sabemos que un niño o una niña motivado son mucho más poderosos. Todo eso tiene mucho más poder, incluso algunas personas que tengan más o menos capacidades. La motivación es quizá uno de los motores más importantes de la educación. Además de eso, la realidad virtual nos permite hacer un aprendizaje por descubrimiento, nos permite manipular una serie casi infinita de medios, de elementos. Por ejemplo, pongamos unos cubos, los cubos días, ¿no? Los manipulables que representan las unidades, las decenas, las centenas. Eso lo hemos tenido en clase, pero ¿y si seguimos haciendo y seguimos con las unidades de millar, las decenas de millar, las centenas de millar, los millones? Cómo poder ver, visualizar eso delante de nosotros hace que el aprendizaje se rompa un poco no, bastante esa barrera que la abstracción nos hace tener cuando somos pequeños y nos permite hacer un aprendizaje más real, más anclado a esa experimentación, para así construir un aprendizaje. También se ha visto que hay estudios que hablan de la embodied cognition, que básicamente lo que dice es que la interacción física estimula los procesos cognitivos. Cuando nos movemos, hay unos procesos que hacen que el aprendizaje se capte con más facilidad. Y esto es uno de los grandes beneficios de la realidad virtual, porque estamos utilizando nuestro cuerpo de la misma manera que si lo estuviéramos haciendo en un entorno. No sé, pongamos que vamos a aprender cómo funciona, no sé, un lugar en que haya gallinas, etcétera, etcétera, y cómo las movemos de un sitio para otro. Podríamos hacer cualquier ejemplo en el que podamos utilizar nuestro movimiento para impulsar ese aprendizaje. Por otro lado, todo el mundo sabemos que se ha insistido mucho en los últimos años en que no queremos que solo haya unas clases en las que los maestros dan una clase magistral, en las que ellos o ellas hablan constantemente y el niño o la niña tiene que estar captando lo que dice. Por ello, hace bastante tiempo en que se impulsa mucho que haya mucha información visual en las clases, pero desde el ICNVR nos hemos dado cuenta que hace falta, que hay una carencia de potenciación del estilo kinestésico. Los estilos de aprendizaje, como saben ustedes, son muy importantes en la educación y tenemos que atender a todos los que podamos al mismo tiempo. Desde la realidad virtual se puede hacer eso. Y por último, consideramos que el estudiante debe ser el centro del aprendizaje, debe ser el protagonista de su propia historia. Ahí tienen ustedes a Spider-Man aprendiendo, ¿no? Entonces consideramos, no, estos estudios dicen que fomenta la independencia del alumno y aumenta su autoconfianza. Pero hay ciertos retos con la realidad virtual para la educación y con ellos también contamos, luego les explicaremos. Uno de ellos es que existe una falta de relación entre los programas de realidad virtual y los contenidos del currículo. Hay pequeñas píldoras, pequeñas experiencias que han hecho algunas personas en las que dicen voy a desarrollar cómo es el lanzamiento de un cohete, pero ahí queda. Lo que no hay de verdad es alguien que se haya puesto a pensar voy a desarrollar los contenidos que nos exige el currículo y que se entiende que los niños tienen que aprender para superar los retos de su educación. También, además, existe una carencia de conocimientos técnicos por parte del profesorado. Yo, como maestro, soy muy consciente de ello. Es muy difícil tener delante muchas tecnologías y no saber abordarlas todas. Entonces, es importante considerar que el profesorado tiene muchas cosas que hacer y no se le puede complicar la vida exigiéndole muchos conocimientos técnicos. Por otro lado, hay una desorientación y una pérdida de referencias con las gafas. Eso es lo que se dice que hay y vamos a abordarlos después. Y por último, se habla de los precios de los dispositivos. Sí, son caros, pero cada vez han ido reduciendo más su precio.
igual que pensábamos en su día que las computadoras no entrarían en la escuela porque eran caras, nos hemos dado cuenta de que han ido bajando su precio. Lo mismo pasa con las tablets o con los iPads. Y la reducción existe una especie de democratización de estos dispositivos que están haciendo que cada vez sean más accesibles. Así que ahora, si no les importa, les voy a presentar Lyceum Learning. Si puedes imaginarlo, podemos hacerlo desde Lyceum. Aquí he visto un pequeño previo, no un previo, una compilación de algunas de nuestras experiencias más interesantes. Lyceum Learning es una plataforma educativa en realidad virtual. Utilizamos las mayores nuevas tecnologías, digamos, las tecnologías más a la vanguardia para crear una plataforma que consideramos que puede ser un gran apoyo en las escuelas para maestros y maestras, que puede permitir, digamos, que simplificar o que simplifica esa dificultad y ese acercamiento al aprendizaje, porque a veces hay ciertas barreras que la abstracción, digamos que puede ser una barrera para el aprendizaje, y Lyceum Learning puede ayudar a solucionarlo o a suavizarlo. El Lyceum Learning es un proyecto educativo de Lyceum VR, una compañía establecida en España y que tiene, como ven, una plataforma de realidad virtual inmersiva alineada con el currículum educativo de España. Eso no significa que no podamos, evidentemente, adaptar esto a otros países u otros requerimientos. Lyceum Learning tiene algo muy especial, es que, digamos, tiene bases, tiene todos sus flancos bien cerrados. Tenemos, por un lado, educadores, personas que han vivido y siguen viviendo su experiencia como maestros en la educación en España y en otros países. Tenemos personas que hacen desarrollos en 3 dimensiones, personas que son expertas en el diseño de la experiencia de usuario y programadores de alta tecnología y programación en VR. Como les decía, la plataforma de realidad virtual inmersiva, ¿qué tiene de especial? Pues son unas experiencias inmersivas, o sea, nos metemos en un entorno nuevo creado para visualizar y para excitar, digamos, los sentidos, que son interactivos porque podemos manejarlos, podemos interactuar con ellos y que están digamos, gamificados, tienen ese aspecto de gamificación. Tenemos 3 áreas de contenidos hasta ahora: matemáticas, estudios sociales y ciencias naturales. Además de ello, tiene una plataforma de control del docente. El docente es capaz de ver las interacciones que está teniendo el alumnado con las experiencias, de ver si está prestando más atención, menos atención, en qué momentos y en qué lugar se encuentra de cada una de las experiencias y cómo cómo ha sido su desarrollo. Y además de eso, desde Lyceum consideramos que es muy importante no solo dar una tecnología y decir, ale, señor, señora, use usted y apáñese usted con la tecnología, sino que además ofrecemos unos materiales imprimibles que permitan la consolidación y la ampliación. Todos sabemos que cuando uno es maestro a veces tiene un grupo grande al que tiene que atender, pero a veces decide que va a hacer grupos pequeños, ciertas estaciones en las que cada grupo vaya desarrollando una habilidad o vaya aprendiendo unos nuevos conocimientos. Desde Lyceum, con Lyceum Learning proponemos
una serie de materiales que sean alternativos, además, aunque complementarios a las experiencias, de manera que ese aprendizaje y esa clase pueda llevarse mejor. Las experiencias, unas experiencias, como decíamos, gamificadas. Digamos que los niños y las niñas tienen un objetivo, que es recolectar todo el conocimiento, todo el saber del mundo, ¿no? Entonces, bajo esa narrativa, se hacen unas experiencias que tienen un viaje educativo por unos medios virtuales, como ya les he explicado, y ahora les enseñaré algunos. Estos viajes serán siempre guiados por unos personajes robóticos que hagan que la persona que los está utilizando se sienta acompañado y que les proporcionen ciertas ayudas en ciertos momentos. Como decíamos, existe una manipulación constante gracias a ese hand tracking que permite que la experiencia se sienta como mucho más orgánica. Y por último, además, hay un feedback y una evaluación que permita al estudiante, a la estudiante, ver cómo ha sido el desarrollo durante la experiencia, ver lo que ha aprendido y en qué qué puede prestar más atención y cómo eso lo va a utilizar para desarrollar los trabajos, los materiales extras imprimibles de ampliación de los que hablábamos. Cada estudiante tendrá una misión. Una misión, como decimos, es recolectar el saber de la humanidad. Ahí, como pueden ver, ese personaje un poco robótico es cada uno de los estudiantes. Pero siempre lo verán desde la perspectiva de la primera persona. Si ven las otras imágenes, podrán comprobar esta mano está tocando un calamar, etcétera. Así es como ven los usuarios sus manos, ¿no? Y podemos, como les decía, llevar a cualquier sitio. Podemos estar en Roma, en una isla, donde podemos aprender sobre animales vertebrados, invertebrados. Podemos hablar de el sistema decimal o incluso pues, las distintas capas de la atmósfera o los distintos la meteorología, podríamos decir. Los personajes de los que hablábamos, pues aquí tenemos al gracioso Notio, que es un drone bot que además de apoyar en algunas de todas las experiencias, aportando materiales para que el estudiante pues, los pueda utilizar. Y luego tenemos a Ductor. Ductor es, digamos, que la máquina, el señor o la señora de la nave que va explicando, va haciendo pequeñas introducciones. Como ven ahí, encontramos pequeñas introducciones en forma de infografías para, digamos, que como previo a la experiencia en sí en realidad virtual y de manipulación. ¿En qué consiste? Pues las experiencias tienen tres fases grandes. En primer lugar, la sincronización. De esto me gustaría explicarles. La sincronización es muy importante. Hemos desarrollado una tecnología muy sofisticada en la que hacemos que se sincronice la gafa de realidad virtual, se sincronice, o sea, el entorno de la realidad virtual se sincronice con nuestro entorno. ¿Qué es lo que hacemos? Con una varita, como ven, tienen ahí, que aparece, digamos, flotando en el espacio, el usuario o usuaria lo recoge y la coloca justo encima del escritorio. ¿Esto qué va a permitir? Que siempre el trabajo va a ser sobre un escritorio. Esto sirve para que podamos sentir como que el escritorio, la mesa o cualquier soporte en el que estemos en el mundo virtual lo podamos sentir físicamente. Esto además permite que no haya mareos y que todo el mundo sepa en qué lugar está en cada momento. Posterior a eso, Ductor hace una pequeña introducción del tema. Pongamos, decir, el cuerpo humano, el sistema circulatorio, sistema respiratorio. Hoy vamos a hablar de esto y hace unas pequeñas introducciones. De ahí nos vamos a un viaje que puede ser, como ya les he dicho, a laboratorios, a tiempos anteriores, a entornos naturales, etcétera, etcétera. En esos entornos laboratorios, los exploradores y exploradoras manipularán y Ductor les irá dando información que ellos tendrán que ir captando y trabajando con ella físicamente. Por último, habrá una pequeña conclusión en la que Ductor explique con otras infografías un pequeño resumen de cómo ha sido esto y al final del todo existe una evaluación en la que el estudiante, el usuario, la usuaria va a poder revisar de una manera bastante dinámica y lúdica, va a poder revisar qué es lo que ha aprendido durante esta experiencia.
Como ven, Liceum tiene una interfaz de plataforma muy sencillita. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es que tanto estudiantes como profesorado sean capaces de conectar las gafas, decir, quiero hacer esta experiencia, aunque el profesorado es el que elige lo que va a hacer cada alumnado desde su computadora, quiero hacer esta experiencia y entrar directamente a la experiencia sin más. Queremos, sobre todo, yo como maestro, queremos simplificarle la vida a profesorado, los maestros y maestras. Además, como les comentaba, hay unos materiales de consolidación y evaluación porque consideramos muy importante dar más apoyo a todo esto. Por supuesto, mm, además de dar estos materiales de apoyo para cada una de las experiencias, también se da un material de explicación de distintas alternativas que se pueden crear para las distintas clases. Y en principio querríamos casi acabar ya diciendo qué aporta Liceum Learning. Liceum Learning, en primer lugar, tiene una alineación con el currículo educativo. Muy importante, consideramos algo esencial que no se ha hecho hasta ahora. Además, facilita la labor del profesorado porque puede trabajar en grupo, por estaciones, etcétera, etcétera, y simplifica tecnológicamente mucho todo, ya que eliminamos toda barrera entre nosotros y la tecnología. Quitamos los dispositivos, los pads estos, los mandos, depende de cómo les llamen ustedes, lo quitamos todo y trabajamos con las manos. Además, desde la computadora el maestro lo puede hacer un trabajo muy sencillo, seleccionar y ya está. Como habíamos hablado antes, hay una sincronización con el mundo real y el mundo virtual, lo que permite no perder las referencias físicas, permite que la misma mesa de trabajo virtual sea la que nos dé una sensación de estabilidad y, sobre todo, mantiene la seguridad en el aula para evitar que nadie se ponga a caminar por donde no corresponde. Liceum Learning se han diseñado desde una perspectiva orgánica. Como decíamos, no queremos ningún otro dispositivo que nos complique la vida. Con nuestras gafas llegamos a un entorno y a partir de ahí empezamos a trabajar de la manera más orgánica posible, experimental, como experimentaríamos en el campo, en un laboratorio, etcétera, etcétera. Y por último, transporta al alumnado a entornos que estimulen sus sentidos, aumentando su motivación. Queremos motivar al alumnado para poder pensar, esto me interesa, voy a seguir trabajando con ello. Además, van a captar y esto va a quedar mucho más, digamos, asentado en su conocimiento, en su aprendizaje. Y con esto les queríamos dar las gracias por su atención. Como ven ahí tenemos una serie de direcciones a las que se pueden dirigir, nuestro código QR que lleva a nuestra página web y como saben ustedes estamos disponibles para ustedes con cualquier tipo de pregunta, tanto ahora en este tiempo que nos queda de preguntas como durante estos días. Si van ustedes a nuestra página, nos pueden escribir y ofrecernos cualquier tipo de información que necesiten, les podemos ofrecer. Muchas gracias. Bueno, parece que en este momento no hay ninguna pregunta, pero estamos muy disponibles en el chat. Si van ustedes a los colaboradores de esta conferencia podrán ver que estamos allí y hay 3 personas que pueden dedicar todo el tiempo que necesiten a consultar, a explicarles o a hablarles de cualquier tipo de cosa que les interese de Liceum Learning. Les agradezco mucho su tiempo y espero que tengan buena tarde.